Queremos invitarle a que vaya buscando en su Biblia un texto muy conocido, también a usted que nos ve por este medio. Queremos desearle desde acá lo mejor para usted cuando llegue este video a sus manos. Pueda también disfrutar, no solamente quedarse en la expectativa, sino que ser también el protagonista. Aquí hay un grupo de personas que hemos sido ganadas por la bendita palabra de Dios y no nos arrepentimos. Amén. Algunos Amén. tenemos ya 20, 30 años de estar en esto y podemos decir que el Señor siempre ha sido bueno con nosotros. Amén. Usted no se quede solo a la expectativa, venga y comparta con los redimidos, con los salvos del Señor, también el gozo que solo le puede dar. Si usted tiene ya su Biblia, mi amado hermano, vamos al capítulo 6 de Romanos. Un capítulo muy conocido, un texto muy familiarizado para todos nosotros. Pero en esta mañana, hermano, quiero meditar bajo un tema que tiene que ver con sano y normal. Sobre ese tema quiero, hermano, meditar en esta mañana. Y podemos leer ahí en el capítulo 6 de la carta a los Romanos un solo versículo, que es el versículo 23. Si lo tienen, me lo hace saber con su nombre, amén. Nos ponemos de pie y leemos la bendita palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leámoslo de nuevo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, buen Dios, bendecimos tu palabra que ya es bendecida, Señor, mas suplicamos, oh Dios, tu asistencia en esta mañana. Sabemos, oh Dios, que sin ti nada podemos hacer. Nada más nos despojamos de nosotros, como dijo San Juan, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. No queremos hablar de nosotros, queremos hablar de ti, Señor. Queremos contar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que tu palabra, oh Dios, que vive y eficaz, Señor, llegue a nuestra necesidad, oh Dios, a mí primero, Dios. Y poder compartir, Señor, todo esto que tú sigues haciendo. Lo que tú comenzaste en la cruz, Señor, todavía está en vigencia, Señor. Permítenos, pues, Padre, a través de tu palabra bendita, expresar eso. Ayúdanos a desarrollar este tema, Señor. A presentar estas verdades que quizás algunos las conocemos, Señor, pero no meditamos a profundidad qué tiene que ver con nosotros. Te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos inspire, y que tu palabra desde el principio hasta el final sea expuesta. Y suplicamos, Señor, que no vuelva vacía. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias y te decimos, Padre. Amén. Pueden sentarse. Hubo un sujeto, hermanos, que le encontraron 1800 corbatas de seda, 88 shorts de calidad, 42 hermanos saleros pimienteros, 32 peines y 28 portaplumas. Y una enorme cantidad, hermano, de billeteras del buen cuero. Y esa era la colección de la cual este hombre se jactaba. Pero lo sorprendente, hermano, que toda esta colección de artículos estaba valorada en casi 48,000 dólares. Y era el orgullo de un japonés llamado Kim Han-yang de Hong Kong. Él se sentía satisfecho y disfrutaba cada día de su colección, pero disfrutando de eso se encontraba cuando las autoridades llegaron y lo arrestaron. Había sido, hermano, el producto de esta colección de lo que él había robado durante 8 años. Todo esto, hermanos, tuvo un valor de parte de las autoridades y de los conocedores de este tipo de artículos. Pero la ley no solamente se quedó observando el delito, sino que recurrieron a los psiquiatras. Un psiquiatra lo ocultó, lo entrevistó, y después de haberlo pues examinado, él solamente pudo decir: este hombre está sano y normal. No me explico por qué robó todas estas cosas.
Según los parámetros de la psicología, hermanos, este Ka-Ching Chang era un hombre sano y normal. Ese era el diagnóstico. No había nada que pudiera catalogarlo como complejo, alguna aberración, alguna paranoia, alguna esquizofrenia. No, simplemente él era un hombre de negocios, culto, educado e inteligente, completamente, como dijo el psiquiatra, sano y normal. Esto era la apreciación, hermanos, subjetiva que tenía el psicólogo. Pero si a este mismo hombre, con todas estas características, lo ponemos delante del escrutinio y las leyes de Dios, hermano, este hombre sencillamente era un pecador. Primero, porque tenía un carácter corrupto, y por consiguiente, hermanos, no reunía las condiciones del eterno Dios para ser considerado como sano y normal. Si consideramos algunos aspectos, hermanos, de lo que hemos podido decir en esta mañana, ¿qué es en verdad ser uno sano y normal? Para ponerle un ejemplo, pensemos en una pareja, hermanos, que se juraron amor eterno. Pero luego, hermano, uno de ellos decide aventurarse a una relación ilícita. Cabe hacerse la pregunta si el tal estaba orando sano y normal, para no ponerse a pensar, hermano, primero, que estaba violando las leyes divinas. Segundo, cuando la Biblia dice que al fornicaro y al adúltero lo juzgará Dios. Si el adulterio, hermano, fuera algo que es bueno, la pregunta es, ¿por qué aquel que se declara sano y normal se esconde para hacerlo? Hay leyes, hermanos, morales establecidas por parte de Dios, que no es necesario que estemos, hermanos, asistiendo a una cátedra o a algún seminario para que se nos esté recordando esto. No, las leyes morales de Dios, hermanos, han sido escritas en nuestro corazón. Una de las cosas que no podemos ignorar, si bien es cierto, es que tenemos una tendencia pecaminosa por herencia, no por creación. Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza, pero nuestros primeros padres nos engendraron a nosotros el pecado. Por tal razón, hermanos, si usted observa a veces a un niño cuando ha cometido algún error o algo que sabe que no es malo, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde. ¿No ha notado usted eso? La pregunta es, ¿quién le enseñó al niño a esconderse después de que ha hecho una travesura? Traemos por herencia, hermanos, el pecado y por ende la reacción a tratar de ocultar el pecado. Y esto es tan normal. Pero, bajo el escrutinio y las leyes de Dios, el individuo que así actúa no está sano y normal, porque ese es el producto de la raza caída. Dios, hermano, no se goza al ver al hombre en sus delitos y pecados, no. Dios aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador. Por tal razón, hermano, la Biblia es muy clara cuando nos está dando a entender hasta dónde está entonces nuestra personalidad sana y normal, si estamos, hermanos,